me llegó la invitación y en general me gusta mucho desenvolverme en ambientes nuevos. Entonces dije, una maravilla. Entonces vine directo. Me llegó la oportunidad de estar presente acá en el programa Kuntur y la verdad que me gusta mucho relacionarme con personas y expandir mis horizontes a lo que sea iberoamericano. Me gusta mucho la oportunidad. Estudié en Valparaíso, en la Universidad Federico Santa María, y me traje el expediente aquí y continué estudiando. Estudio ingeniería eléctrica y salió la oportunidad de este año, bueno, del año pasado, de hacer un intercambio con la Universidad de Santiago de Chile para realizar un proyecto de final de grado, una memoria. Y resultó por el tema del COVID que, que no se pudo realizar. Así que la universidad me ofreció eh, entrar en este programa de Kuntur y yo dije, bueno, encantado que sí. Bueno, la verdad es que me llama mucho la atención Kuntur porque puedo compartir con mucha culturalidad, se podría decir, y mucha gente de muchos lados y ver cómo piensan, quizás resolver problemas juntos, encuentro que es una oportunidad única. Y en verdad eso, no sé, me gusta mucho, sí, como que me emociona. ¿Y por qué me gustó esto de Kuntur? La verdad es que también me llegó la invitación y agradezco mucho la oportunidad porque creo que es un privilegio poder compartir con compañeros y estudiantes de ingeniería de otras universidades del mundo. Y bueno, ¿qué no me puede gustar la verdad que no saber cómo piensan otros compañeros de ingeniería? Estoy muy agradecida de estar aquí, me ha llegado la invitación. También me encanta la idea de poder compartir con todos ustedes, poder ver cómo piensan, intercambiar ideas. Eso, es una experiencia muy bonita y estoy muy agradecida con la invitación. Es que yo participo también de la ALEIC, que es la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil, y ahora tengo la oportunidad entonces de hablar con estudiantes de otras carreras. Y quisiera también comentar que soy la presidenta de FENEC, que es la Federación Nacional dos Estudantes de Ingeniería Civil do Brasil. Y con esto agradezco la oportunidad de convivir con otras personas de otros países y también de otras carreras. Ingresé a este programa para hablar con personas de otros países. Uno de mis hobbies es aprender más y aprender datos curiosos. Me encantan los datos curiosos y ingresé a este programa para poder hablar con todos ustedes y aprender cosas y otros puntos de vista de otros países de Iberoamérica. Espero que podamos aprender bastante. Yo elegí participar en Kuntur porque me llamó mucho la atención, que a varios de acá, la posibilidad de poder compartir experiencias con los otros países. Yo creo que es algo que es muy necesario hoy en día para carreras de ingeniería. Olvidé mencionar, es ingeniería mecánica. En carreras como las nuestras, que tienen mucho que ver con cosas con energía renovable, agua y minería, que son incluso problemas sociales, tal vez en lo que es Latinoamérica. Por eso me pareció bien importante compartir estos temas. Decidí participar en Culture porque llegó la invitación y me pareció muy interesante saber cómo está la comunidad de ingeniería en Latinoamérica. La verdad se me hizo muy fascinante igual poder aprender de otras personas, saber, a pesar de que estudiamos algo parecido o relacionado, pues obviamente no tenemos los mismos contextos al ser de diferentes países de Latinoamérica, lo cual me llama mucho la atención. Bueno, yo ya quería participar en un intercambio estudiantil en otro país, pero por esto del COVID se ha paralizado, pero siempre hay buenas, o sea, hay una buena manera de ver esta situación y me parece que ha sido una buena ventana para que se abran eventos como estos en los que podamos reunir a gente de diversos países y no solamente de dos países, o sea, me parece muy bueno y hay que verlo así. Bueno, eso es todo. Pues creo que es por el intercambio cultural que pues va a haber en sí, como conocer a otras personas, otros países y pues que la pandemia no sea en sí un freno para pues seguir como conociendo más y más sobre la perspectiva ingenieril, pues se me hace muy interesante. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de participar en el Kuntur porque me parece una oportunidad genial de poder conocer las diferentes culturas, diferentes realidades eh, de iguales a iguales, ¿no? De estudiantes de ingeniería a estudiantes de ingeniería. Así que estoy muy entusiasmada con la propuesta. Porque elegí Kuntur, pues me encanta conocer personas
diferentes y personas nuevas, me encanta compartir experiencias y sobre todo me interesa mucho el tema Latinoamérica. De hecho, hace más de un año que estoy viviendo en Colombia, no estoy ahora mismo en Madrid, estoy en Popayán. Y bueno, esto de la virtualidad, la pandemia, pues sí, tiene muchas cosas malas, pero a mí me ha permitido cargar mi estancia aquí, porque estoy muy feliz aquí. Entonces, pues, bueno, eso. Elegí Contour porque, bueno, el coordinador del máster nos pasó la oportunidad de participar y me pareció muy interesante esto de relacionar interculturalidad con la ingeniería. Así que tengo mucha curiosidad por ver cómo funcionan las reuniones y demás. Y muy motivado de participar en un grupo tan diverso y con tanta gente. Sí, fue porque uno de los doctores con los que trabajo me recomendó, me dijo que sí quería y yo le dije pues que sí. Y después de leer un poco sobre qué trataba, me llamó mucho la atención el cómo intercambiar diferentes opiniones respecto a temas que tanto a ustedes como a mí nos van a ayudar y que incluso podemos mejorar lo que ya existe. Entonces ese intercambio de conocimiento es algo de lo que me gusta mucho. Entonces, eso es todo. El tema de la pues, globalización en el buen sentido, ¿no? De las culturas del mundo. Y por eso me interesó mucho este programa y aquí estoy. Bueno, me llegó la invitación de participar en este programa. La verdad, pues no sabía de qué trataba hasta que empecé a leer sobre, pues, de lo que trataba. Y me parecía muy interesante, pues, conocer gente de otros países y escuchar, pues, sus opiniones acerca de diversos problemas que, pues, están presentes en la actualidad sobre temas de ingeniería. Y la verdad también algo que siempre me ha gustado es conocer, pues, sobre culturas de otros países. Entonces, pues, me parece una gran oportunidad y, pues, espero, pues, seguir conociéndolos. Me inscribí a Contour para básicamente esto, conocer a mucha gente de muchos países que también se interesan por el medio ambiente y problemas que ahora nos están afectando como personas y al planeta. Así que espero conocerlos mejor a todos. El Contour, yo tengo interés en la área sustentable, ¿no? Yo creo que el Chile está adelante en este asunto, en esta área. Y yo, perdón, es mi hijo que también está remoto con algo, entonces, perdón. Entonces, creo que esta posibilidad es única, ¿no? De intercambio de informaciones por toda la América Latina y también algunos que son europeos también. Esto es muy interesante. Primero que nada, darle la bienvenida. Ñañaykuna, Turaykuna, Napaykuikichis. Les saludo a mis hermanos y hermanas. Estoy muy feliz. La verdad es que cuando a mí me invitaron también a exponer aquí en Contour, me pareció maravilloso, primero que nada por el nombre, Contour, que significa cóndor en lengua quechua, y además porque estar en cóndor o estar en el cóndor, bueno, el cóndor es uno de los animales totémicos dentro de lo que es el mundo andino quechua, junto con el puma y la serpiente. El cóndor para nosotros, dentro de lo que es la cultura, ya a un nivel más espiritual, es la conexión entre los dioses, el Hanak Pacha, y este mundo, el Kai Pacha, en donde habitamos todos nosotros. Entonces, tiene un sentido muy especial. Y para mí, cuando me mencionaron el nombre, la verdad es que ya el solo nombre me gustó y yo dije, sí, obviamente yo quiero participar también. La interculturalidad dentro de lo que es el mundo indígena, por lo menos dentro de lo que es la pedagogía intercultural bilingüe, hace referencia a que las diferentes culturas que habitan un territorio puedan compartir y estar en armonía, o sea, que ninguna sea más o menos que la otra, sino que estén en igualdad de condiciones. Entonces, dentro de lo que yo les voy a presentar, que son el tema de agua, terrazas y minería, y los tres se van conectando de alguna manera entre sí, hacer referencia también a cómo nosotros podemos el día de mañana o cómo se hizo en llevar nuestra propia cultura, la cultura que ustedes representan, ya sea que vivan en el lugar donde ustedes
de la cultura a la cual son o estén viviendo en otro momento o en otro lugar en este momento, pero cómo podemos llevar y convivir con las diferentes culturas el día de mañana cuando ustedes ya trabajen a un nivel profesional. Eso primero. Bueno, comentarles brevemente que la cultura quechua, como cultura madre, es una cultura muy antigua, ya muy antigua, y que según los estudios data del 1000 al 700 antes de Cristo, como cultura quechua. Cuando yo me refiero a cultura madre, me refiero a que es una cultura que está en la base de otras, por lo tanto, puede tener diferentes nombres, pero ciertos aspectos, tanto culturales, lingüísticos, espirituales, filosóficos, se comparten, porque esta, en este caso la cultura quechua, traspasa esas fronteras culturales y va permeándose entre una y otra y va dejando ciertos resquicios culturales a medida que va pasando el tiempo, que es lo que nosotros vamos a ver con el Tahuantinsuyo o Incanato, también conocido con ese nombre, en donde, por ejemplo, en Chile nosotros tenemos mucho del legado quechua antes del Tahuantinsuyo, con el Tahuantinsuyo también. Por lo tanto, convivimos con la cultura quechua el tiempo, a pesar de que muchas veces esto se desconoce. Dentro de lo que son las distintas culturas que transitaron por la cultura quechua o que la tuvieron como cultura base, la más importante hoy en día, o más conocida, más que importante, la más conocida hoy en día, hace referencia al Tahuantinsuyo. Nosotros siempre lo vamos a ver escrito como está en la parte de arriba, también a veces con H en lugar de la W. Así muy por encima, Tahuantinsuyo significa entre las 4 regiones. Tahuantin es entre 4, Tahua 4, la terminación intin, el sufijo entre, y suyo o suyu, región, lugar. Entonces, entre las 4 regiones. El Tahuantinsuyo fue una unión de muchos territorios y la aglomeración de varias culturas. El Tahuantinsuyo no estuvo mucho tiempo, se calcula que alrededor de 95 años, pero llegó a anexar muchos territorios, lo que hoy en día nosotros conocemos como el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y Chile y el norte, o sea, parte de Chile y el norte de Argentina, más o menos hasta lo que hoy en día es Mendoza, y en el caso de Chile, más o menos hasta lo que es la región del Maule. Digo más o menos porque hoy en día se han hecho descubrimientos que en el caso de Chile llegó hasta más al sur, y siempre va realizándose nuevos descubrimientos, por lo tanto, esto siempre se va moviendo un poco, ¿ya? Estas 4 regiones se dividían en el Chinchaysuyo, el Antisuyo, Cuntisuyo y Collasuyo. Todo lo que es de Cusco hacia abajo sería lo que nosotros hoy en día conocemos como Collasuyo. Por lo tanto, aquí lo que estamos en Chile y claro, una parte también de las compañeras que están en Argentina hacia el sur, no llegó tan al sur, pero hasta este sector de Mendoza pertenecen al Collasuyo. Bien, en la parte del Chinchaysuyo habrían habitado los chinchas y en el parte del Collasuyo los collas. Hoy en día, con nuevos descubrimientos, se sabe que ti es una palabra puquina, según lo que se ha estudiado ahora últimamente, y anti quiere decir cuando sale el sol, ¿ya? Entonces esa región, el anti suyo es por donde el sol sale, y el kunti suyo es por donde el sol se esconde, e inti es cuando el sol está arriba, en el cenit, ¿ya? Eso es como un dato aparte. Bueno, el Tahuantinsuyo se dedicó a anexar muchos territorios, muchas otras culturas o pueblos, y como su gran legado es que perfeccionó o llevó a un punto tal cada una de las cosas que esa cultura trabajaba. Por ejemplo, en el caso de los Nazca, los Paracas, el tejido, el desarrollo de los acueductos, que es lo que vamos a ver nosotros. Y así cada lugar fue trabajando y reforzando aún más lo que ya existía. Por lo tanto,
este trabajo, imagínense, tan grande que se realizaba en todo este territorio del Tahuantinsuyo, que hoy en día está dividido en varios países, llegó a ese punto tal porque pudo trabajar diferentes sistemas. Uno de esos, el más cercano, es el AINI, que hace referencia a la reciprocidad y que es la ayuda mutua de una persona con otra o de varias personas con una. Luego la Minga, que es el trabajo comunitario dentro de un pueblo, dentro de un ayllu, y que va en beneficio de ese pueblo o ese ayllu, ¿ya? Y luego está la mita estatal, que es el sistema mediante el cual el incanato, el Tahuantinsuyo, tenía mano de obra para poder trabajar tanto la agricultura, la orfebrería, la textilería, la cerámica, etc. Y bueno, más adelante les voy a explicar mejor cómo funcionaba esto, pero fue la manera en la cual el Tahuantinsuyo logró tener una gran producción y de esa forma, en todos los aspectos, y de esa forma, por ejemplo, tener las colcas estatales, que eran los graneros o los depósitos estatales, en donde se guardaba tanto alimentos, vestimenta, platería, ollería, etcétera, cerámicas y trabajos hechos en algún tipo de metal, para la redistribución, que fue también uno de los sistemas para anexar territorios, y cuando algún pueblo, alguna comunidad se veía afectada por las lluvias, por las sequías o el granizo u otros, recuerden que estamos en todo esto un sector muy sísmico, entonces de esas colcas estatales se sacaba para poder ayudar a esas personas y luego en la siguiente mita se volvía a reponer lo que se había sacado. Y además, cómo utilizó, cómo implementó para poder avanzar tanto, se utilizó el sistema de miti-maes, que era trasladar poblaciones de un lugar a otro, en donde, por ejemplo, acá en el sector de Chile, se traían miti-maes, que fue una de las técnicas, que es lo que se reconoce hoy en día, acá en el sector del Valle del Mapocho, en Santiago, se trasladaba una población de personas, mayoritariamente mujeres, las cuales con el tiempo se iban juntando con los hombres del sector en relaciones amorosas, formaban nuevas familias y la madre traspasaba la lengua, de ahí el dicho de lengua materna, traspasaba la lengua, iba traspasando las costumbres, el esposo se veía la necesidad también de la lengua y de ese modo pasaba el tiempo y luego llegaba el Inca y ya la población de cierta manera estaba toda relacionada con lo que era el Tahuantinsuyo. Dentro de lo que es el agua, el tratamiento de las aguas, las culturas pre-Inca e Inca o Tahuantinsuyo desarrollaron diferentes sistemas relacionados con el agua. Desarrollaron los embalses, crearon represas, canalizaron ríos, cambiaron los cursos de ciertos ríos también, desviaron, como dice ahí, las aguas, crearon acequias, acueductos, para convertirlos en canales de riego y también en abastecimiento para las personas y para los animales. La foto, lo que nosotros estamos viendo ahora, es Cumbemayo. Hoy en día yo estuve buscando información y también le dice el Monte de los Frailes. Esto es un paredón de roca viva, en donde los antiguos labraron también parte de esta roca viva para convertirlo como en un sistema de canalización de agua, como una acequia, en donde esto tenía ciertas características que vamos a ver en la lámina siguiente, pero se las muestro esta y la que viene, después la siguiente, porque en el fondo en los Andes o en la zona de los Andes tenemos nosotros en toda esta parte, en toda esta región de lo que fue el Tahuantinsuyo, sectores en donde llovía muchísimo, y por lo tanto había algo que hacer con esa agua, porque si no se canalizaba, no se contenía, también pasaba e irrumpía con las cosechas. Había otros sectores en donde llovía más o menos, y otros sectores en donde no llovía nada, ¿ya? O sea, la cantidad de agua era mínima, casi nula, o sea, la parte desértica. Por lo tanto, había la necesidad del Tahuantinsuyo. Vimos en la imagen, o sea,
la extensión en territorio es muy amplia, por lo tanto, no solamente es la parte de los Andes, sino que también la parte desértica, los valles, la selva, en donde había que de alguna manera contener estas aguas para poder llevarlas y canalizarlas a los sectores donde no había mucha o había muy poca, canalizarla para poder tener acceso a las siembras, ¿ya? Para poder proveer de comida a tantas personas, a un lugar tan amplio. Pero además de eso, estas aguas, al ser canalizadas, también hay que ver cómo el ser humano realizaba ceremonias para poder llamar a esta agua, porque finalmente el agua es lo que nos bendice, lo que permite que la Pachamama, la tierra, la madre tierra, pueda florecer, pueda dar frutos. Sin agua no podría realizarse esta vida, y sin los efectos del sol tampoco. Lo que les decía, Nazca es otra de las grandes obras hidráulicas que es pre-inca y que, bueno, también en la época del Tahuantinsuyo se siguió utilizando, se mantuvo, porque finalmente esto ha sido una obra de ingeniería maravillosa, en donde en la parte de los Andes se toma el agua y, tal como vemos en la fotografía, se lleva mediante diferentes sistemas, tanto de galería de Socavón y galería de Sanjón, se lleva el agua de la parte de los Andes, donde llueve mucho, hacia lo que es Nazca, que llueve nada. En las terrazas de cultivo ya habíamos hablado del agua, de la necesidad, y con esta agua, ¿para qué? Una de las cosas principales eran las terrazas o andenes de cultivo agrícolas para poder tener alimentación, ¿ya? Las terrazas de cultivo fueron una de las metodologías más eficientes que se ha encontrado hasta el día de hoy para poder cultivar en terrenos como las montañas, en donde no había mucho terreno plano, sino que este terreno era mayoritariamente montañoso, en la parte de los Andes. Por lo tanto, este sistema de terrazas permitió eso, crear además microclimas que permitieran, por ejemplo, en la parte superior tener un tipo de plantación y luego hacia abajo tener otro tipo de plantaciones, porque arriba se colocaban ciertos tipos de fertilizantes y estos iban avanzando a medida que bajaba el agua hacia los sectores que necesitaban menos fertilizantes, ¿ya? Estas terrazas de cultivo no son todas exactamente derechas, por decirlo de alguna manera, sino que tienen ciertas pendientes y algunos muros de contención, que son generalmente de piedra. Algunos muros de contención contienen por dentro de ellos gravilla que permitía la permeabilidad de la tierra también para la mejor absorción de los nutrientes y de este fertilizante que se le colocaba también a la terraza. Existían terrazas de diferentes usos. Algunas servían para el secado de los alimentos, como el ají. También habían otros que eran para, por ejemplo, el secado del pescado, de las hojas de coca, y también servían para evitar las erosiones del terreno. Otro sistema que se utilizó mucho, sobre todo en aquellos lugares en donde habían ciertas dificultades con las lluvias, porque llovía muchísimo, por lo tanto los cultivos había que tener cierto cuidado mayor con ellos, son los camellones, o también llamados guaruguaru, ¿ya? Son surcos artificiales en donde la plantación está más arriba de lo que es el terreno parejo, está más arriba como en un montoncito. En esa parte superior se colocaba, se sembraba, y en todo lo que son los bordes pasaba agua. Esto también servía para evitar las heladas, ¿ya? Al colocar esta agua servía para evitar las heladas y además, si habían demasiada lluvia, evitar que las plantas se terminaran, como por decirlo de una manera muy simple, ahogándose con tanta agua, ¿ya? Porque estaban sembradas en una parte más alta. Esto se los coloco como un antecedente, los jóvenes peruanos deben conocerlo, imagino que a lo mejor alguno de ellos ha estado en este lugar. Este es Moray, está cerca de Cusco, y también ha sido todo un sistema que hasta el día de hoy es muy complejo, se ha estudiado. No encontré demasiados estudios, eso sí, de él, pero de lo que se ha estudiado hasta el momento, se sabe que son 12 andenes, los cuales crean entre ellos un microclima, ¿ya?
La mayoría de los andenes, como lo que vimos anteriormente, o como lo que se ve aquí en la parte superior de la imagen, siguen el sentido de la montaña o del cerro. En este caso se hizo así en forma circular y concéntrica, porque además en la parte superior se dice que hay una temperatura más alta y en la parte inferior una temperatura más baja. Por lo tanto, se podía tener diferentes tipos de cultivos que necesitaban diferentes temperaturas al mismo tiempo. La minería, la extracción del oro, según algunos cronistas, el Tahuantinsuyo no se habría dedicado a la minería de la manera que la conocemos hoy en día, así como muy a grandes niveles, sino que habría sido a un nivel más pequeño, siempre con un tipo de trabajo a lo que le llamaban la racionalidad para el manejo de las minas. O sea, no era así un uso indiscriminado. Y al oro se le conocía como el sudor del sol y la plata como las lágrimas de la luna, ¿ya? El sudor del sol porque se asemeja al color de Inti. Bueno, como dice acá, según algunas descripciones de cronistas, se obtenía el oro principalmente por el lavado de cursos montañosos y una pequeña parte por excavaciones, ¿ya? O sea, no se hacían grandes túneles, sino que eran pequeños túneles en algunos sectores y en otros, en donde se reconocía que estaba el mineral, se hacía como una especie de lavado de esa montaña para que fuese corriendo el agua, se convertía en un barro con los minerales, el cual luego era extraído y llevado en una especie de batanas a ser lavado y trabajado, ¿ya? Como sale aquí en la figurita, en este dibujo, se lavaba en los ríos mediante un sistema como de colador, se lavaba esa tierra para dejar solamente el mineral, ¿ya? Luego este mineral era trabajado y lo que más se ha encontrado hasta el día de hoy y que fue datado también por los cronistas, entre ellos Garcilaso de la Vega, eran las guairas, ¿ya? Las guairas eran estos hornos. Esta imagen, por ejemplo, que nosotros vemos acá, es una imagen de una cerámica moche, lo cual nos dice también que no solamente eran las guairas de una cultura, sino que eran muy anteriores a lo que fue el Tahuantinsuyo y habría sido utilizada por muchas culturas este mismo sistema. También se han encontrado guairas acá en el sector de Copiapó, en Chile, en donde están las minas, y que era como una especie de cántaro muy grande que tenía perforaciones y adentro se colocaba una parte con carbón y en otra parte iba, como en piso, iba el metal. Luego, con unos tubos muy grandes, comenzaban a soplar, pero principalmente estas guairas se utilizaban con el viento natural, porque se colocaban en partes altas de la montaña a ciertas horas del día, principalmente de noche, y este viento hacía que el carbón prendiera y eso iba trabajando el metal, lo iba fundiendo. Ya acá yo les presento un texto de Garcilaso de la Vega en donde está hablando sobre este tema y las guairas y cómo ellos, varios de estos cronistas, hacen alusión de que en las noches era como un espectáculo ver dónde estaban las fundiciones del metal, principalmente del oro y la plata, bueno, también el cobre, ver este espectáculo porque se veían las luces centelleando del fuego en la noche en las montañas. Y yo también me gustaría dejarles la invitación a ustedes que son futuros ingenieros, investiguen, publiquen, resguarden el conocimiento antiguo, si tienen la oportunidad de trabajar en comunidades indígenas, resguarden ese conocimiento con el permiso obviamente de ellos, porque son conocimientos que se deben resguardar y proteger, y también esta tarea de todos ustedes de poder hacer algún tipo de contribución, yo creo también, al resguardo y la protección de este tipo de conocimientos tan antiguos, ancestrales.